Nuestra reflexión del día de hoy va a tomar esa liturgia de base y el Evangelio según San Mateo, donde empiezan de los capítulos 5 al 7 los grandes discursos de Jesús, que son 5, en alusión a la Torá, al libro de la Torá. Y en esos discursos es muy interesante apreciar cómo encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para nuestra vida. La palabra de esos capítulos 5 o 7 tiene el poder de hacer de nosotros criaturas, hombres totalmente nuevos. Nos purifica la vida, nos da la fe, nos hace aptos para servir, nos libra del miedo, del mal, de la enfermedad, del pecado y nos hace capaces de vivir y avanzar y anunciar en ese reino de Dios. Qué interesante ese Evangelio según San Mateo y este discurso programático donde hoy vamos a ver el texto de las bienaventuranzas, el corazón del Evangelio, el modelo de vida cristiano. Y de una vez le adelanto algo utópico y sublime, muy hermoso, si no se vive con el Espíritu Santo. Solo es posible. Y qué bueno que quede esa claridad. Vivir las bienaventuranzas con el Espíritu de Dios, que es Dios mismo actuando, influyendo en nosotros y dándonos su manera de ser. El hombre ha buscado y sigue buscando por todos los medios la felicidad. Es la gran meta de todos los seres humanos. Cuando se interroga, se busca en la red, en la web, de lo que más búsqueda tiene es cómo ser feliz, aparte de cómo ser rico, cómo ser hermoso, de todas estas cosas, que es lo que propone el mundo. Hoy Jesús, hoy Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos viene con una propuesta totalmente diferente, ante la cual tendremos que decir, o está equivocado el mundo, o está equivocado Jesús. Y usted y yo sabemos que Jesús, verdadero rostro de Dios, no se equivoca. Dios es perfecto, en Dios no hay error. Los equivocados somos nosotros cuando, ante esta propuesta, que repito, utópica para el mundo y que genera controversia y no, siga de largo, hágala a un lado, decimos eso no es posible, sí. Para Dios todo es posible por el Espíritu de Él que actúa en cada uno de nosotros. Por eso es que tantas veces tratamos y vemos cosas supremamente imposibles de realizar en nuestra vida, porque lo queremos hacer en base a nuestras propias fuerzas y no con la ayuda de Dios, no con la ayuda de la palabra de Dios. La palabra de Jesús es la medicina para nuestros males, es la verdad que sana el corazón de la mentira que hay en él y que va poniendo el mundo. Repito, qué bueno que meditáramos, reflexionáramos acerca de esos capítulos, de esos 3 capítulos, donde empieza el primer discurso de Jesús. Son 5 discursos. ¿Y sabe qué toca el primer discurso? La felicidad. Por eso hoy quiero titular esta reflexión, la pudiera titular de varias maneras, que se me hizo, por aquí debe estar, pero la quiero titular El mundo que Dios quiere. La felicidad que Dios propone. Una manera de vivir diferente, que es lo que Dios propone y que siempre la propuesta está sobre la mesa. Muchos se hacen los indiferentes, otros seguimos perseverando en ese camino y tratando con la ayuda de su Espíritu de darnos cuenta que ese es el camino para que en este mundo suene la melodía y la sinfonía que Dios pensó, porque cada uno está tocando hoy por su lado. Hay muchos directores de orquesta, cada uno jala para un lado y lo que escuchamos es un desconcierto, o sea, no hay un verdadero concierto de Dios reinando en este mundo, sino un desconcierto, donde muchos ya no saben para dónde seguir, muchos escuchan otras voces, pero pocas veces nos acercamos, como vamos a ver en este texto, a escuchar lo que Jesús nos propone como camino para la felicidad. Y les adelanto, como va a decir los pobres, los que lloran, los perseguidos, no somos bienaventurados por el origen de la bienaventuranza, sino por el porqué, por lo que Dios hace en cada uno de los que pasamos por esas realidades que son inherentes a la vida. Pues ese es el motivo de la felicidad,
Macarios, el verbo en griego, benaventuranza, se repite 45 veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo se refiere ahí en el Salmo 1, donde dice bienaventurado el hombre que no sigue el camino de los impíos. Es una bienaventuranza condicionada, Jesús no pone condiciones. Estamos en la libertad de aceptar o no este mensaje hermoso desde que lo vivamos con el Espíritu, para definitivamente cambiar el mundo. Porque hoy el mundo propone esa felicidad con gimnasios, cirugías, belleza, consumismo, placer, todas esas propuestas. Ama, un amor tras otro seguido. No, ya hemos experimentado que eso deja el corazón profundamente vacío, pero la verdadera felicidad nos la propone el hoy. Quien sigue a Jesús ya tiene motivos para ser feliz, dice un autor. Quien sigue a Jesús ya tiene motivos para ser feliz. Mira a Dios obrando en su vida en cada una de esas situaciones. Es que las bienaventuranzas no describen otra cosa que el rostro del discípulo. Y el rostro del discípulo es feliz porque está obrando como su maestro y no movido por todas las realidades del mundo. Son muy distintas las razones que llevan al discípulo a moverse y a trabajar y a seguir a Jesús. Algunos proponen varias claves de lectura para esas bienaventuranzas. Pueden ser muchas y muy variadas. Es un texto que no es fácil de explicar, pero repito que en el trasfondo es el retrato ¿de quién? De Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado. Es el reflejo de Jesús crucificado y resucitado. Esa es la realidad de la realización de las bienaventuranzas. ¿Y por qué crucificado? Porque Él cumple esa primera parte de las bienaventuranzas. Es el pobre, el perseguido, el afligido, el manso, el hambriento, el sediento de justicia, el puro de corazón, el pacificador. En su muerte cumple estas realidades, en su crucifixión, y en su resurrección cumple la segunda parte. ¿Cuál? El reino es suyo, ve a Dios, es consolado, hereda la tierra, es saciado, halla misericordia y es hijo de Dios. Entonces es una enclave cristológica de Cristo. Las bienaventuranzas son ¿qué? Son una autobiografía de Jesús. Un teólogo decía, es la tarjeta de identidad. Hoy diríamos documento de identidad, cédula, número. Las bienaventuranzas son la tarjeta, la cédula de identidad del rostro de Dios, del rostro del Hijo de Dios. Así sería en clave cristológica. También se puede leer en clave teológica. ¿En clave teológica qué? Estas bienaventuranzas manifiestan quién es Dios. Es su Padre e igual al Hijo. En clave antropológica muestran el rostro del hombre realizado. Miren, las bienaventuranzas son un camino, son un proyecto, no son unas normas y una nueva ley. Un proyecto que si lo vamos cumpliendo nos llevan a realizarnos como ser humano, como persona. Leídas en clave antropológica muestran el rostro del hombre realizado, del Hijo y a imagen del Padre. En clave soteriológica, que estamos hablando de la salvación, nos salvan de la inautenticidad, de la mentira y del fracaso. Las bienaventuranzas le interesa. Mire, es que no escuchamos y por eso no llegamos a ser felices. Qué interesante que el primer tema que Jesús trate en estos discursos sea la felicidad. Es que a Dios le interesa que usted y yo seamos felices. Nos puso en este mundo para ser felices, pero no a la manera del mundo, sino a la propuesta que Él pone de entrada aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, y que para el mundo es totalmente loco. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los perseguidos. No, qué cosa tan absurda. No, es lo absurdo del mundo lo que no nos deja ser felices. En clave eclesiológica muestran los lineamientos, cómo debe vivir la comunidad de los hijos de Dios, qué es lo que tenemos que vivir en comunidad, mirando estas bienaventuranzas, repito, en clave eclesiológica. En clave escatológica revelan la verdad de la realidad, el juicio de Dios, el misterio, el mismo fin del mundo, en clave escatológica. Y en clave moral, ojo, no moralista, porque es que Jesús cuando enseña, no enseña
simplemente cosas morales. Moralismo, falso pietismo, falsa fe hemos dicho. En clave moral nos llama a obrar según lo que somos, a vivir nuestra verdadera identidad. Y ese es el problema, que aún no la hemos descubierto. ¿Cuál identidad? A todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. En clave moral nos llama a obrar según lo que somos, a vivir nuestra propia identidad. Y repito, ese sermón no es una nueva ley, ese sermón de la montaña no es una nueva ley, es el corazón nuevo prometido por los profetas. Porque es que solo con un corazón nuevo, que ¿quién es el que nos lo da? El Espíritu de Dios, que cambia el corazón de piedra en uno de carne y nos permite vivir las bienaventuranzas. Que bienaventuranzas quiere decir la felicidad, a pesar de, porque descubrimos que en esas realidades que para el mundo son desastrosas, es donde Dios está actuando en nosotros y eso nos hace completamente felices. ¿Te interesa? O ya eres de los que dicen, no, las bienaventuranzas, si eso es imposible, si eso yo ya lo vi, si eso de eso ya hablamos, de eso tal cosa. No, escucha, ¿qué vimos ahora? La palabra de Jesús es medicina para nuestros males, la verdad que sana el corazón de la mentira y que se halla inserta en él. Necesitamos nacer de nuevo, como hablábamos con estos capítulos del 5 al 8, renovar nuestra fe, sanar, aprender a servir, salir de los miedos, de los temores, y eso lo logramos escuchando al Maestro. Eso lo logramos viviendo las bienaventuranzas, que repito, son la realización, se ve su realización en Cristo, crucificado y resucitado. La primera parte, crucificado, lo vimos. La segunda parte, resucitado, hereda el reino, es hijo, recibe misericordia, hereda la tierra. Repito, ¿te interesa o cómo estás viviendo? O dices, no, eso es imposible. Ahí sí te doy la razón, es imposible. Sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, retira, Señor, tu Espíritu, dirá el salmista, y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Vamos entonces al texto. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 1 al 12. Comienza así diciendo, viendo la muchedumbre, y vamos viendo parte por parte, ¿viendo qué? La muchedumbre, ¿usted qué es? Ya se definió. ¿Discípulo? ¿Multitud? ¿Muchedumbre? ¿O enemigo de Jesús? Pero qué interesante, a todos nos ve. Se acerca y nos llama absolutamente a todos. Recuerde que cuando dice muchos los llamados y pocos los elegidos, se refiere a todos. Elige a unos para determinada tarea, pero a todos nos llama. Jesús hoy te ve, que abandonaste el discipulado y estás de nuevo entre la multitud, entre la muchedumbre. ¿Buscando qué? Pan y circo. ¿Buscando qué? Cosas extraordinarias. Me dejaron a mí, fuente de la vida, para ir a beber en cisternas agrietadas y rotas. Prefirieron dejar de beber de los ríos de agua viva que brotan de mi costado, que hace alusión a su espíritu, para beber en aguas malolientes y pútridas. ¿Y qué pasa? Se enferma uno. Usted nunca ha bebido, que ha dicho, esta agüita es como limpia, y al otro día gastroenteritis, vómito. Cuando uno no bebe del agua que brota del costado del Maestro, se enferma. Qué bueno que lo dejemos hoy mirarnos. A mirar nuestra realidad, porque podemos estar en pobreza, podemos estar en persecución, podemos estar con llanto, podemos estar con todas estas realidades, y ahí va a obrar Dios. Ese es el motivo de la felicidad, que en todas esas realidades no estamos solos, sino que obra Dios porque nos ve. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Viendo la muchedumbre, subió al monte. ¿Cómo va a subir al final del Evangelio? Darle a sus discípulos, a nosotros, sus últimas instrucciones. Pero subir al monte en el Evangelio de San Mateo tiene una clara alusión a orar.
a la oración, porque es que para vivir las bienaventuranzas, para ser felices, fuera de la oración necesitamos subir al monte, subir al sitio del encuentro con Dios, y lo hemos explicado varias veces. Para subir al monte hay que dejar muchas cosas, la bulla del mundo, mermarle al trabajo, mermarle al ritmo de vida y sacar ratos de desierto para estar a solas con Dios, para hacer lo que el maestro hacía de madrugada cuando todavía estaba oscuro, se levantó, se fue a un lugar aparte y se puso a hacer oración. Qué interesante, va a orar, y me gusta entrelazar estas dos palabras, muchedumbre y oración. ¿Va a orar por quién? Por la muchedumbre, porque ya vio que están como ovejas sin pastor. Porque ya vio que tú y yo no sabemos para dónde vamos. Que tú y yo no sabemos dónde estamos parados. Que estamos buscando es un rey que nos llene abundante y económicamente de todo. Y Él lo hace, pero es algo más. Cuando multiplicó los panes, ¿qué? Esa multitud, hagámoslo rey. Este es el que necesitamos. Subió a orar para sacar la fuerza, dice un teólogo, para poder vivir él mismo las bienaventuranzas, esa unión con Dios Padre. Hablar de amores con el que sabemos nos ama, que es indispensable para poder vivir esta realidad del reino de Dios, porque la primera bienaventuranza y la última están unidas. Los pobres y perseguidos, de ellos es el reino de Dios. Dios reina en nosotros, pero si ni siquiera hablo con Él, si ni siquiera tengo ese diálogo de amor, sube a orar por nosotros, por tu situación, por mi situación, y sobre todo a nutrirse del Padre para poder realizar esa misión que se le había encomendado. Si no nos nutrimos con la oración, si no bebemos del agua del Espíritu, va a ser imposible llevar a cabo las tareas que el Señor nos ha encomendado. Ser mensajeros de buena noticia, acoger el reino en nuestro corazón, ir limpiando nuestro corazón, ir realizando tantas cosas que Dios quiere para poder que en este mundo se manifieste la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Oró por la muchedumbre. Usted y yo en muchos aspectos somos muchedumbre, multitud, pan y circo. Oro por estos que tú me entregaste, Señor Padre, Dios Padre, para que ninguno de ellos se pierda. Qué lindo, ¿no? Está orando Jesús por ti que me estás viendo y por mí, para que no nos extraviemos, para que escuchando este texto no empecemos a decir, no, entonces hay que llorar. No, Dios no manda ni pobreza, ni a llorar, ni todas esas realidades. Manda es que seamos felices descubriendo que en medio de todas esas realidades, repito, tercera vez que te lo digo, Dios obra y Dios actúa en nosotros. Dios obra y Dios actúa en nosotros. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó. Jesús, mire qué interesante, les voy a leer textualmente. Jesús camina cuando enseña con la vida, se sienta cuando dice la palabra que explica su vida. Jesús camina cuando enseña con la vida. Jesús se sienta cuando cuando dice su palabra que explica la vida. Se sentó como hacían los maestros en la cátedra para enseñar. Y sabe, enseguida va a decir, a continuación dice que enseñaba y el verbo es en pretérito, o sea que la acción se sigue repitiendo. Es el único maestro que nos puede enseñar a vivir. Pero tenemos que y sus discípulos se le acercaron. O más bien, como lo hemos dicho en tantas reflexiones, hay que dejar que Él se nos acerque. Sentarnos a los pies del Maestro. Se sentó y sus discípulos se le acercaron. ¿Qué le recuerda eso? Yo no sé. Claro, ese es el problema. Ese es el problema, que dejamos siempre caer la palabra de Dios. ¿Recuerdan a Marta y María? Marta, atareada en miles de cosas. No, es que tengo que ir al gimnasio, ustedes me entienden. Es que tengo que ir tengo pues me van a hacer un peeling porque es que no sé qué, es que lo otro, es que están en promociones, días de precios especiales y como no, pues no tengo con qué gastar, pero yo me rebusco. Marta, Marta, María escogió la mejor parte, sentarse a los pies del Maestro. ¿Qué parte has escogido tú?
las bienaventuranzas que nos llevan sin equivocación a ser felices, o las bienaventuranzas del mundo. Ya vamos a ver ahora. Dichoso el rico, el que tiene, el que explota, el que pasa por encima de los demás, el que no trabaja su parte espiritual, sino que dice, bebamos y comamos que mañana moriremos. El que se dedica al placer por el placer. Es que el mundo tiene sus bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas del mundo acaban en desgracia, en corazones vacíos, en suicidio, en soledad o en se me fue la vida y no hice absolutamente nada. Se sentó y sus discípulos se le acercaron y abriendo la boca les enseñaba, dicen unas traducciones, otras dice, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, abriendo la boca, o sea que de ahí sale esa palabra que ya vimos, es la medicina para todos nuestros males, les enseñaba, de quien te dejas enseñar, instruir, educar. Ya hemos visto cómo San Pablo le decía a Timoteo, la palabra de Dios es útil para educar al hombre para que esté preparado para toda obra buena, nos da la sabiduría que nos lleva a la salvación, nos muestra el camino, nos saca, nos devuelve la esperanza. Esa liturgia de las bienaventuranzas complementada con la lectura de Sofonías es muy lindo, y del Salmo y de la lectura de Corintios, porque es que esta palabra en Sofonías nos decía, no es día de destrucción, sino de esperanza, alegría y paz. Eso es lo que quiere traer hoy esta palabra a tu corazón y a mi corazón. Y lo complementaba con el salmista, porque decía, cuando el oprimido, algo te está oprimiendo hoy, clama a Dios. Dios le da pan al hambriento, abre los ojos del ciego, se ocupa de la viuda del huérfano y endereza a quienes se están doblando. ¿Qué situación estás viviendo en estos momentos? Sin duda no abandones este mensaje de Dios, que es para ti y para mí, porque podemos estar pasando por esa situación. Y después remataba para eso de la felicidad más San Pablo en Corintios diciendo que no escogió los sabios e inteligentes, sino a los débiles, a los que tenemos necesidad de Dios, como vamos a ver en esa primera bienaventuranza, a los pobres. No escogió Dios a los sabios e inteligentes, sino a los débiles del mundo. Abel, Jacob, José, el Éxodo, David, Judá, para confundir a los que se creen sabios e inteligentes. Hay muchos motivos de alegría en esta liturgia de la palabra. Y abrió la boca y les decía, y empiezan las bienaventuranzas. Empieza esa palabra que es dicha por Jesús mismo. Empieza ese sermón tan hermoso que, repito, sin el don del Espíritu es una ideología sublime, no tiene sentido. Entonces empiezan esas bienaventuranzas y empieza con la primera que dice, antes les aclaro, recuerden que están también en San Lucas. En San Lucas son 5, aquí son 9, pero en realidad son 8, porque la novena es un complemento de la octava bienaventuranza. Y ese término bienaventurado se repite 45 veces, lo vimos ahora. Y es el primer tema que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, trata en el discurso de la felicidad. Es el primer tema de Jesús. Palabra clave de las bienaventuranzas. San Agustín decía, ¿saben qué decía? Estamos hablando de felicidad como siempre. Es buena noticia el Evangelio. San Agustín decía, la felicidad la da Dios como un don. Aquí vemos una propuesta inesperada de Dios. Ahí está, esta situación es una propuesta totalmente inesperada si la miramos con la realidad del mundo, porque es muy distinta esta propuesta a lo que propone el mundo. Pero la felicidad está en que en medio de esas realidades lo veíamos, Dios se hace cargo de esas situaciones mías. Bienaventurados, bienaventurados, versículo 3, estamos en el capítulo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. No es que la pobreza sea buena, y no es que los que lloran, y no es que los perseguidos, lo hemos dicho, ya vamos a ver el por qué, que es la clave para entender la condición, para experimentar esa felicidad. Miren, las bienaventuranzas van describiendo poco a poco el rostro, les decía, de un discípulo de Jesús, que al mismo tiempo es el rostro de Jesús, es un autorretrato, pero el por qué, la condición para ser feliz es experimentar en medio de esa realidad cómo Dios
hace florecer nuestra vida. Les decía la reflexión, ¿cómo pensó Dios el mundo? O también pudiéramos titularla, ¿cómo hacer florecer nuestra vida? Aquí está la clave. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Pero vamos a ver primero la palabra y lo que hace referencia a los pobres. Mire, el verbo griego no menciona pobre, menciona pordiosero o indigente. En griego no está escrito pobre, que indica uno que tiene poco y que con dificultad, a diferencia del rico que posee mucho y sin dificultad. Está escrito es pordiosero o mendigo, que indica a uno que se esconde o es indigente. Bienaventurado el que se reconoce necesitado de Dios y de los hermanos. ¿Por qué? Porque es la felicidad. Porque de él, junto a la última de los perseguidos, es el reino de los cielos, reino de los cielos, reino de Dios, es Dios mismo, porque Dios actúa en él. Indica ese pobre de espíritu, indica esa capacidad, esa apertura a Dios y a los hermanos. El rico en espíritu es el soberbio, el autosuficiente, el orgulloso. ¿Recuerdan Apocalipsis 3:17? Dice, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. ¿Y qué le dice el Señor en la carta a esa iglesia? ¿No te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, sin esperanza? Cómprate un vestido bueno y échate un colirio en los ojos para que recuperes la vista, el colirio del espíritu. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, que tiene que ver con la humildad. El pobre de espíritu es necesariamente el humilde, vive de lo que el otro le da. Porque el motivo de la bienaventuranza no es la pobreza, sino el porqué, que es su consecuencia. Dios da a los pobres su don mismo, se entrega el mismo. Repito, porque el motivo de la bienaventuranza no es la pobreza. Entonces hay que ser pobre porque hay esa creencia, no es que el que no puede tener ni un carro, no puede tener absolutamente nada, no. Cuando le dice al rico vende lo que tienes es ponme en primer lugar a mí, ya hemos visto, no nos vamos a detener eso. Lo malo no es el dinero, porque el motivo de la bienaventuranza no es la pobreza, sino el porqué, que es su consecuencia. Dios da sus dones al pobre e incluso se entrega al mismo. La pobreza es la condición para acogerlo. La apertura a Dios y a los hermanos. El reino lo recibe quien reconoce, o a Dios lo recibe quien reconoce su necesidad de él. Y el pobre es necesariamente el humilde. La pobreza en espíritu, dice un teólogo, es la humildad, que es la primera característica del amor. ¿Te reconoces necesitado de Dios? ¿O dices, no, Dios, para lo que sobre primero, las bienaventuranzas del mundo? Y si queda tiempo, le abro un poquitico el corazón a Dios. Repito, pobres de espíritu indica la apertura a Dios y a los hermanos. El rico, el del Apocalipsis, ese no necesita nada. Y qué lindo el término griego, indigente, es el necesitado. Si alguna necesidad tiene el ser humano, es desencuentro con Dios. Revisa tu vida y revisemos nuestra vida, y es lo que nos está faltando. ¿Que Dios reine? Pero como decimos, soy rico, no necesito pensión, salud, medicina prepagada, inversiones, muchos bienes. O insensato, esta misma noche vendrán por tu alma. Bienaventurados que los pobres de espíritu, y necesitamos ser humildes porque esa es la primera característica del amor, la humildad. Dios es esencialmente pobre, no posee nada, se entrega todo como un don a quien tiene necesidad de ese don y se entrega gratuitamente. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra en herencia, porque poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados quienes, los mansos. Sabemos que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, mansedumbre. ¿Y qué es el manso? No es el menso.
Es que creemos que al de Dios le tienen que, como decimos en nuestro país, meterle todos los goles. Uy, qué golazos los que te han metido. Todo mundo lo tumba, todo mundo se aprovecha de él. No, no, no. No, no, el manso es el capaz de controlar sus emociones e impulsos. No pretende dominar ni controlar a los otros. El manso es el capaz de controlar sus ¿qué? Sus impulsos, sus emociones y no pretende dominar al otro, no pretende dominar a la otra persona. Es el que no hace valer sus propios derechos y prefiere ceder en ciertas ocasiones en lugar de encolerizarse. Claro, usted ha oído y hemos escuchado y usted mismo cuénteme por no tener ese dominio a quien hemos herido y ofendido. No, es que yo defiendo mis ideas hasta la muerte. Sí, te costó la muerte. ¿Cuántos en el cementerio hay por falta de esa mansedumbre? ¿Sabe quiénes son estos? Bienaventurados los mansos, los que saben convivir. ¿Y qué vemos hoy? Prenda los noticieros. Asesinado porque tenía la música en volumen 9. Asesinado porque el vecino fue a reclamarle que había mucha bulla. Asesinado porque dejó el carro bloqueando el parqueadero y cuando salió el otro le pegó 9 tiros. No, no estoy exagerando, es la realidad. ¿Cómo necesitamos? Por eso esta propuesta para hacer florecer tu vida para un mundo mejor necesita que todos y cada uno de nosotros vivamos esta realidad. Manso, persona capaz de controlar sus funciones, sus emociones e impulsos, como dirá el Salmo 37, y el que no pretende dominar. Ellos heredarán la tierra, y es muy interesante porque poseerán en herencia la tierra que suministra los víveres es símbolo del espíritu prometido, y el espíritu es vida. La tierra prometida es la promesa del espíritu. Sin el espíritu es imposible esa mansedumbre. Sed mansos pero astutos como serpientes, dice el Señor. Ojo a la bobada. No es la bobada, no es el bobo, el santico, el que blanquea ojos, no. Manso es aquel que no hace valer sus propios derechos y prefiere ceder en lugar de encolerizarse. Quien ama siempre es manso, no menso. Ellos que heredarán la tierra prometida es la promesa del Espíritu. Con el Espíritu podemos vivir las bienaventuranzas y viviendo las bienaventuranzas vamos a ser felices y vamos a ser felices porque estamos obrando según el Maestro que tenemos, del que nos sentamos a aprender a sus pies cómo vivir, cómo ser felices, cómo tener su misma cédula de ciudadanía, cómo ser ciudadanos del cielo. Para eso son las bienaventuranzas, para empezar a formar parte de los ciudadanos del cielo, pobres y mansedumbre. Todo siempre vivido con él, Espíritu de Dios. Tercero, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando hay lágrimas, se refieren al estado de una persona en proceso de duelo por su propia desgracia o por los demás. Se refieren al estado de una persona en duelo por su propia desgracia o por los demás. ¿Recuerdan esa promesa del Apocalipsis? Él enjugará toda lágrima. Él nos permite recostarnos en su pecho y seca nuestras lágrimas. Es que no es porque lloremos, yo vivo llorando, entonces, no, es porque serán consolados. ¿Y sabe quién consuela? El único que consuela, Dios. ¿Y sabe cómo consuela? Sanando los males de nuestro corazón y sosteniéndonos en medio de esos momentos de debilidad. Sin duda todos hemos llorado. Sin duda puede que en estos momentos estés viviendo una situación en que expresas como el salmista: empapo mi cama con lágrimas, mi sábana día y noche. No paro de gemir y de llorar. Ahí vas a ser bienaventurado porque en medio de esas lágrimas Dios te va a tomar en sus brazos y te va a consolar. Va a sanar los males de tu corazón que en estos momentos te están afectando. Consuelo indica la alegría de un mundo nuevo en el cual ya no habrá ningún mal. Consuelo de Dios indica la alegría de un mundo nuevo en el cual ya no habrá ningún mal.
Es que no es la palmadita del otro, bienvenido y eso se trata con los hermanos. Tranquilo, eso no es nada. No, el consuelo es que Dios mismo es el que te va a consolar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 15. Abunda el consuelo de Dios en toda tribulación. ¿Y por qué somos bienaventurados? Porque esta es una bienaventuranza. Porque, como San Pablo, vamos a poder decir en medio de esa situación, y grábatelo en lo que estás viviendo en estos momentos, solo tú sabes el producto de tus lágrimas porque son la muerte de un ser querido, una crisis económica, una depresión, una enfermedad. Pero recuerda lo que nos dice San Pablo y que aplica esta bienaventuranza. Estimo, considero que los sufrimientos del presente no son nada comparado, le voy a cambiar la última parte, al consuelo que Dios nos da en esas situaciones. O dirá San Pablo, estimo que los sufrimientos del presente no son nada comparado a la gloria que nos espera. Dile a Dios, a Jesús, que te consuele en estos momentos. Experimenta ese abrazo. Déjate consolar por Dios. Déjate hablar al corazón por Dios. Profundiza en esta palabra. Lee una y otra vez. Leamos estas bienaventuranzas en clave bien sea de iglesia, cristológica, soteriológica, escatológica, antropológica, en la manera como tenemos que desenvolvernos. Ahora lo vimos. Y experimentaremos ¿qué? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Consolados. El llanto es producto de una situación interna que se desborda exteriormente. Ahí el Señor te consuela, ahí te sostiene, ahí te habla, ahí te dice no temas, yo estoy contigo. Cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dos realidades del ser humano que no admiten dilación y espera. El hambre y la sed necesitan ser saciadas. ¿Con qué estás calmando tu hambre? ¿Con qué estás calmando tu sed? Lo veíamos ahora bebiendo en cisternas agrietadas, en aguas putrefactas, alimentándote más pan. Ustedes vienen después de la multiplicación porque se saciaron y se hartaron y ya tienen nuevamente hambre. Bienaventurado el que ajusta su vida a la voluntad de Dios, sabiendo que Él es el único que le va a calmar el hambre y la sed. El hambre y la sed. Esta búsqueda compulsiva de lo esencial para vivir se traslada en el terreno de las relaciones, en recomponer las relaciones deterioradas, es decir, la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Se traslada en el campo de lo de Dios a recomponer las relaciones rotas, es decir, ajusto mi vida a la voluntad de Dios y recompongo mis relaciones con los demás. ¿Y no somos felices acaso así? ¿O eres muy feliz distanciado de tus seres queridos, disgustado con tu esposo, esposa, con tus hijos, con esos familiares que no los puedes ver? No, es que yo con mi mamá me dejé de hablar. Es que yo con mi papá rompí relaciones hace mucho. Y eso te hace feliz. Eso te tiene el corazón y en paz y en tranquilo. Eso te tiene saciado. Es que es muy lindo, serán saciados. Saciado indica una vida plena, una vida en abundancia, una vida como describía el profeta Sofonías, te lo dije, donde hay alegría, esperanza y paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo el pan vivo bajado del cielo nos sacia por completo. Solo Él nos llena por completo. Y esa saciedad, repito, es ¿qué? Plenitud de vida. ¿Cuántas llevamos? 4. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo hemos mencionado durante varias veces, lo hemos dicho en varias reflexiones. Dios no es justo, es misericordioso. Y miren qué lindo en Mateo. La misericordia está asociada al perdón. O sea que ¿qué nos está diciendo? Feliz el que perdona, porque él también será perdonado. Padre,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está asociada a esa misericordia, pero hay un punto de vista más amplio en esto de bienaventurados los misericordiosos, y de una vez les leo, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren, qué interesante. Esta bienaventuranza se vive aquí y ahora en el presente. Es la única bienaventuranza en la que uno encuentra en el futuro lo que ahora ya posee. ¿Y qué es ser misericordioso? Les leo textualmente: son aquellos cuyo corazón se deja tocar por el mal ajeno como si fuera propio. Sí, Chucho, ¿cómo fue? Son aquellos cuyo corazón se deja tocar por el mal ajeno como si fuera un mal propio, o como lo hemos mencionado y usted y yo ya no lo sabemos de memoria, pero no lo vivimos y por eso no somos felices. Es poner el corazón en la miseria del otro. Es donde alguien sufre, allí se debe reconstruir mediante una acogida efectiva ese tejido social deteriorado. Es ser como Jesús. No es como el levita o ese que bajaba del templo y dieron un rodeo viendo al que estaba ahí. Es aproximarme al otro para ser misericordioso, para poner mi corazón en su realidad y siempre ir más allá, como lo hacía Jesús. Me encantó esta definición. Son aquellos cuyo corazón se deja tocar por el mal ajeno como si fuera propio. La misericordia es la forma fundamental del amor. Si no tengo misericordia, no soy nada. Soy muy como campana que suena y no hay nada, dirá San Pablo, como címbalo que retiñe y nada. La misericordia es la forma fundamental del amor. Y miren qué lindo, es pasión que se hace con pasión. Padezco con el otro. Y haciendo eso, voy a ser feliz. Miren, es que lo hemos, o escuchen, es que lo hemos experimentado en la vida. Nada produce más satisfacción a nivel personal que uno servirle al otro, que uno ayudarle al otro en medio de las dificultades, que uno ser instrumento para que el otro sea consolado a través del Señor, escucharlo, abrazarlo, acompañarlo. Es pasión que se hace con pasión. Sexto, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, un corazón limpio es el que no está oscurecido por muchos deseos y temores, sino que puede ver a Dios. Alguien lo definirá así, les voy a leer. La pureza de corazón, ojo, no se refiere a la inocencia o la ingenuidad, sino a un estado de limpieza interior propia de un corazón que fue purificado por el amor y el sacrificio redentor de Jesús. No es la ingenuidad, ay, no es que él desde pequeño es tan santico. No, es que vamos poco a poco permitiendo que el Espíritu vaya transformando ese corazón y vaya sacando, los purificaré de todas sus inmundicias, dice el profeta en esa promesa que el Señor nos hace. No es ingenuidad, en un corazón puro, que es un bienaventurado el puro, en un corazón puro las motivaciones no son el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, sino el entregarme al otro, el ceder, el ponerme a lavar los pies del otro, el escuchar, el mirar el bien del otro. Ese es un corazón puro. No, ay, es que yo nunca peco. ¿Y qué haces por el otro? Repito, un corazón puro, les leo, purificado por el sacrificio redentor. En un corazón puro las motivaciones son distintas. No hay codicia, no se guarda rencor, se valora de manera objetiva, no vivimos juzgando y solo se desea el bien del prójimo. ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu. Inscribe la nueva ley, la ley del amor en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra. Cuando Jesús sube al monte, se me olvidaba decirles, hace alusión a Moisés, que recibió las tablas de piedra. No, esto nos habla de una nueva manera de vivir, de hacer florecer nuestra vida, les decía, de cambiar el mundo, Séptimo, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hacer la paz entre los hombres significa hacernos hermanos, es renunciar a la violencia, trabajar por la paz. Se me perdió trabajar por la paz.
De nuevo vemos esto en el ámbito relacional, en el ámbito de los conflictos. En lugar de insistir en las causas de la desunión, por el contrario, se le apuesta siempre para mantener unidas las relaciones y las buenas intenciones entre los hermanos. Y para que haya paz, sabemos, tiene que haber justicia. Tengo que ajustar mi vida a la voluntad de Dios. ¿Siembras paz o siembras discordia? Que haya, decía aquel santo, donde haya odio, siembre yo unión y paz. Séptima, octava ya. A ver, ¿para cuál vamos, muchachos? Trabajan por la paz. La octava y última, porque la novena es un complemento. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tiene un precio seguir a Jesús. Nos toca vivir lo mismo del Maestro. La paz nunca es pacífica, cuesta la cruz del pacificador. Efesios 2. La paz nunca es pacífica, cuesta la cruz del pacificador. De ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios aquí sobre la tierra permanece siempre bajo el signo de la cruz, que indica que estamos por buen camino viviendo las bienaventuranzas del Señor, que hay persecución. Que hablan, y sabe qué dice un teólogo, y la forma más clara de persecución, ¿sabe cuál es? La difamación, el chisme. A pesar de la violencia aplastante, el discípulo no responde con violencia, es víctima inocente y su actitud es otra, la de la resistencia de la alegría, porque no hay alegría mayor que obrar en todo como el Maestro. Si hay persecución, si hay difamación, lo estoy haciendo bien. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan. Ahí está la difamación y digan toda clase de males contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores y a vosotros. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos infinitas gracias por este manjar de la palabra que hoy nos has regalado y porque sabemos que contamos con tu espíritu, no somos huérfanos, para llevar a cabo y vivir en nuestra vida y hacer florecer nuestra vida viviendo en estas bienaventuranzas, porque sabemos que en todas esas realidades la felicidad parte de que tú estás actuando en cada uno de nosotros. Ayúdanos hoy a encarnar, a poner por obra y a vivir esta palabra para que florezca nuestra vida, nuestra familia y cambiemos el mundo entero y nuestro país. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.